Hola, muy buenas. Somos José Luis Arenas y Eugenio Paños, de cuarto C, y vamos a hablar sobre Antonio Machado. Datos biográficos. En Sevilla nace en 1875 Antonio Machado y Ruiz, hijo de un estimable folclorista. En 1883 se traslada la familia a Madrid y Antonio, como sus otros hermanos, estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Continúa el bachillerato en los institutos de San Isidro y Cisneros, aunque no lo terminaría hasta los 25 años. Al morir su padre en 1893 y su abuelo en 1895, sobreviven dificultades económicas y Antonio empieza a trabajar como actor teatral. En 1899 se traslada con su hermano Manuel a París, donde trabaja como traductor y entra en contacto con la vida literaria parisiense. Posteriormente, en una segunda estancia en París, 1902, conoce a Rubén Darío, con quien le unen mutuos lazos de admiración. La publicación de Soledades, 1903, lo revela como poeta extraordinario. En 1907 obtiene la Catedral de Francés en el Instituto de Soria. Allí pasa una etapa fundamental de su vida. En 1909 se casa con Leonor Izquierdo, una muchacha de 16 años, aunque 3 años después, en 1912, esta fallece en Soria. Antonio, desesperado, abandona la ciudad castellana y se traslada a Baeza. No obstante, su corazón queda en Soria. En 1919 se traslada a Segovia, donde desarrolla una intensa actividad de cultural popular. Es elegido miembro de la Real Academia Española en 1927. Conoce por entonces a Pilar Valderrama, la Guiomar de sus últimos poetas amorosos, y en 1931 obtiene una cátedra en el Instituto Calderón de Madrid. Más tarde pasará al Instituto Cervantes. En Madrid le sorprende la guerra. Firme partidario de la República, tiene que trasladarse a Valencia, en un pueblecito vecino, Rocafort. Vive y escribe en defensa de su España, hasta 1938, en que va a Barcelona para refugiarse el año siguiente, en Francia con su madre. Ambos, muy enfermos, son acogidos en un hotelito de Collurre, donde el 22 de febrero de 1939 muere el poeta. 3 días después fallece su madre. Versificación, estilo y evolución. Empleó con mucha frecuencia la rima sonante, las formas de la lírica popular, romances, coplas y cantares, y de la culta el soneto, la silva. Su poesía es el resultado de la conjunción de una extremada sobriedad y sencillez formal con la emoción sincera y humana. Desdeñoso de complacencias fáciles y de vanidades de los sentidos, según Pedro Salinas. Elimina todo retórica excesiva, metáforas brillantes, vocabulario rebuscado, elementos decorativos y virtuosismos técnicos, quedando reducido al más puro y auténtico lirismo. El mundo poético de Machado fue siempre coherente y unitario según lo arriba indicado, pero se puede observar una evolución que, manteniendo esa línea fundamental, comienza con una poesía modernista, dentro de un tono intimista muy sobrio y personal, para abrirse después a las preocupaciones propias del 98. España, los demás, el nuevo sentimiento ante el paisaje, etc. Su trayectoria termina en una poesía de contenido ideológico, filosófico, de carácter sentencioso y epigmático, composiciones breves, concisas y agudas, que expresan un pensamiento festivo, irónico o satírico. A continuación, vamos a hablar de 2 de sus obras más importantes, Soledades y Campos de Castilla. Soledades. El libro Soledades aparece en pleno apogeo del movimiento modernista, lo que es bien visible en la mayoría de los 42 poemas que lo componen. Predomina en ellos el tono melancólico y doliente. La anécdota argumental es prácticamente inexistente y los temas son los característicos del intimismo prosmático, el amor, el paso del tiempo, la soledad, la infancia perdida, los sueños. Pretende Machado captar en sus versos lo que él denomina universales del sentimiento. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea,
ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma si es que algo pone, o lo que dice si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo, y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, disminuyendo la voz viva de los ecos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento. Es ya muy característico el empleo de símbolos, con los que el poeta desea escudriñar el misterio de lo escondido, el camino, el espejo, el cristal, el laberinto, la fuente, el río, el mar, el jardín, el crepúsculo, la tarde, el otoño. Sus significados son muy diversos y a veces cambiantes según los textos. En la segunda edición de 1907 se acentúa la línea intimista. El recuerdo, la memoria, el sueño evocan constantemente un pasado perdido. Se incorporan nuevos símbolos como el de las galerías del alma, con el que Machado pretende dar cuenta del interior de la conciencia. Es notable una sensación general de angustia, tanto por el fluir incontenible del tiempo como por la premonición de la muerte. Dios aparece también en algunos poemas entrevistos en un sentido muy unamuniano, racionalmente inexistente pero vitalmente deseable. El sentimiento del paisaje es muy acusado y característico. La realidad exterior queda impregnada del estado emocional del poeta, de modo que la fusión en la poesía de Machado de paisaje y alma hace en ella bueno el famoso principio simbolista de que el paisaje es un estado de ánimo. En Soledades, bajo la diversidad de motivos e imágenes, puede advertirse una obsesión permanente, la búsqueda del yo, el desazonado interrogatorio sobre la propia identidad, tema muy romántico, pero que Machado formula más desde la sensibilidad contenida de un Bécquer, que desde la actitud declamatoria del romanticismo sonoro. En realidad, diversas tradiciones poéticas confluyen en Machado: realismo, romanticismo, poesía popular, simbolismo, decadentismo. Estilo y simbolismo. Estos presupuestos, claridad pero no sencillez, poesía en un tiempo irreversible, pobreza, retórica, sí, y, añadimos, intimismo. Más allá de las anécdotas, es lo que Antonio Machado nos entrega en su primer libro, lo que seguía vivo cuando se desdobla en otros poetas y en sofistas. Retóricos. Es el nacimiento de su poesía de siempre con unción beckeriana, en el espíritu y en la forma. La palabra sobre la que gira el mundo lírico del primer Machado es tarde. De los 96 poemas de que consta el libro, 36 de ellos hacen referencia a tarde y sus sinónimos, totales o parciales. Ocaso, sol que muere, crepúsculo, muere el día. Simbología de Machado. El agua, inexorable fluir del tiempo. Agua es la fuente, ilusión y también monotonía del vivir. El río, fluir de la vida. El mar o el agua quieta, la muerte, donde desemboca el río, símbolo de raíz manriqueña. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. La fuente, el agua que brota, símbolo de anhelos, de ilusiones. El camino, la vida en su devenir, transcurso, como peregrinaje y búsqueda. El aire, libertad del hombre. El fuego, la poesía amorosa. La tierra, la realidad solitaria. La tarde, momento propicio para la meditación, decaimiento, apagamiento, melancolía, nostalgia, expresión de la lucha entre la luz y las sombras, premonición de muerte. La cripta, el laberinto o las galerías, la búsqueda del mundo interno, del alma. El espejo, el lugar donde se proyectan los recuerdos y los sueños. La colmena, la creación poética. El jardín, la intimidad. Todos estos signos simbólicos se relacionan directamente o tangencialmente con el elemento fundamental que golpea con insistencia en los versos de Machado: el tiempo. La poesía, dice, es palabra esencial en el tiempo. Es, añade, el diálogo de un hombre con su tiempo, con el tiempo de su existencia. El poeta ha de abordar una doble tarea, en cierto modo contradictoria: captar la esencia de las cosas, el misterio del hombre y del mundo, y expresar el tránsito del tiempo, el fluir de la vida. Esencialidad y temporalidad son, por tanto, los dos supuestos básicos de la poesía machadiana. El poeta
ahondará en los enigmas de la vida e intentará desesperadamente aprisionar en sus versos el incesable fluir del tiempo. Temática. La temática de Soledades gira en torno a unas hondas cuestiones: el tiempo y el fluir de la vida humana, la muerte y el problema de que hay más allá, el problema de Dios. En suma, las cuestiones centrales de la condición humana, vista como una existencia doliente y azarosa. Con estos temas centrales se engarzan otros: la infancia perdida, los sueños, los paisajes, que enmarcan sus mediaciones, y el amor. El tema del amor da a su poesía momentos muy intensos, sino muy abundantes, y parece más bien un amor soñado y no realizado, o un amor perdido, mustio, muerto, con inequívocas notas beckerianas. Los sentimientos universales del sentimiento que, en constancia con tales temas, dominan en el libro, serán, ante todo, ese sentimiento de soledad que le da título, y le da melancolía, la tristeza, el hastio ante la monotonía o el vacío de vivir, la angustia vital, en fin, sentimientos universales, si se quiere, pero que llegan a Machado y a los poetas modernistas como herencia inequívocamente romántica. Temas y sentimientos, pues, compartidos con otros con una tradición. Campos de Castilla. Publicado inicialmente en 1912, con las posteriores ediciones, Campos de Castilla consta finalmente de 56 poemas. En ellos se advierten cambios fundamentales con respecto a Soledades. Se atenuan considerablemente el subjetivismo y la introspección, y por el contrario pasa a primer plano la realidad exterior. Si en Soledades el paisaje, lindante con el sueño, tiene un carácter simbólico en el que se proyecta el yo íntimo, en Campos de Castilla, aunque conserva cierto simbolismo, es ya de inspiración más objetiva, y más de recrear una atmósfera sentimental propicia a la meditación. Se describen paisajes reales, que muchas veces se pueblan de presencias humanas o aluden a circunstancias históricas. El yo del poeta pasa a un segundo plano y se abre a los otros. Es como si Machado pretendiera superar el característico intimismo de Soledades y buscar ahora en los demás las claves de una realidad que no había hallado respuesta satisfactoria en el buceo introspectivo de las galerías de su alma. De hecho, en 1922, y pese a sus discrepancias con las nuevas orientaciones estéticas de las vanguardias, aplaudirá que la poesía escape de la mazmorra simbolista, pues estaba enferma de subjetividad. En buena medida, Campos de Castilla supone la vuelta hacia cierta poesía realista como vía de salida del modernismo simbolista. En Campos de Castilla conviven poemas muy diversos, así de acuerdo con el título del libro. Abundan los que describen los paisajes y las gentes de Castilla. Se da cuenta del pasado glorioso de estas tierras y su andrajoso presente. Al lado de textos puramente descriptivos, hay otros que pintan una visión negra de lo español. Cuando, después de la muerte de Leonor, Machado recuerda las tierras castellanas desde Baeza, su visión de ellas es más lírica y emotiva, y el paisaje aparece otra vez teñido de subjetividad. También del periodo de Baeza son los poemas con cuadros de paisaje y tipos andaluces, en los que Machado, tras haber observado el mundo de latifundios, señoríos y miseria, presenta una dura visión de la España tradicional, religiosa y conservadora, desde una ideología abiertamente progresista. Un nuevo tipo de poesía hace también su aparición en Campos de Castilla, la poesía sentencional de tipo filosófico y moral que integra la serie Proverbios y Cantares. En estos poemillas, Machado aún sus preocupaciones filosóficas y existe cada vez más presentes en su vida y en su obra, con las formas estróficas populares, todo ello envuelto frecuentemente en una sutil ironía.